ya en el final del programa queríamos permitirnos una reflexión sobre lo que está sucediendo, pero no por parte nuestra, sino por parte de alguien que analiza mucho la realidad, no solamente por su función, sino porque alguien que le gusta pensar la realidad y que habitualmente se lo escucha en la radio, se lo ve en la televisión, dando su testimonio. Nos referimos al padre Daniel Sinieris, que está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días. Buen día, Antonio, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos, antes que nada. Con mucho gusto, sí. Bueno, queríamos, decimos para aquellos que no están al tanto, que el padre Daniel Sinieris es capellán de la iglesia de San Joaquín y Santa Ana, así que para aquellos que quieran ayudar, como siempre pueden hacerlo. Pero, ¿qué es lo que está pasando con esto del coronavirus? Pero en relación a lo que pasa con la sociedad y con la pobreza. Cada vez se ven situaciones en la ciudad de Rosario de pobreza más profunda. Yo recordaba el hecho días pasados, los últimos programas, de una persona durmiendo dentro de un contenedor, que lo despertó justamente el camión cuando lo estaba compactando. En las últimas horas, en los últimos días también, un feto arrojado también en un contenedor. Situaciones de peleas intrafamiliares con cuchillos, con armas de fuego. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, yo creo que como toda situación que conmociona, digamos, pone al descubierto muchas cosas, ¿no? Conocer este tema, básicamente lo que más me preocupa es la desigualdad, ¿no? Claro. La desigualdad en cuanto a las condiciones como para enfrentar una situación. Y yo creo que esto es algo que tiene que ser, digamos, no debería ser un árbol que tape el bosque. El bosque de fondo es justamente esa desigualdad profunda que tiene que ver con la deuda social, más que nada, ¿no? Ustedes recién hablaban de la deuda externa, de la renegociación. ¿Cómo hacemos para renegociar la deuda social, no? Y yo creo que esta conmoción nos pone a todos en situación de repensar una manera distinta de relacionarnos en todo sentido, ¿no? En lo social, en lo económico. Creo que es una oportunidad muy importante, donde evidentemente se nota toda la situación de nerviosismo, de conmoción, de reclamos, todos los sectores que se ven afectados por esta situación, cómo están poniéndose en pie de reclamo. Por ese lado es saludable también, porque quiere decir que hay una actitud de defensa que no es solamente defender nuestro propio cuerpo, sino defender también los espacios que compartimos, los espacios laborales, sindicales, en fin. Claro. Todo esto me parece que es una gran conmoción que pone de manifiesto un montón de cosas importantes y una buena oportunidad para empezar de otra manera, ¿no? Se está dando una dicotomía, por más que el presidente diga que no es así, pero se da una dicotomía entre los partidarios de la salud, digamos, y los partidarios de la economía. Cuando, digamos, es como que se desconoce que todo forma parte de lo mismo, porque la economía también tiene que ver con la salud mental, el estar más o menos cómodo, o el poder llevar el sustento a la casa, o el no perder, al menos, en el caso de los pymes, de los cuentapropistas, de no perder el trabajo de años. Pero ¿por qué se da esta dicotomía entre salud y economía, entre si uno está a favor de la muerte o a favor de la vida, cuando en realidad me parece que debería ser pensado de otra manera, ¿no? No sé cómo lo ves vos. Sí, en realidad la dicotomía, digamos, no solo que es falsa, sino que está desnudando también una visión económica que no es humana. O sea, una visión económica o un tratamiento, una dinámica económica que se contradice a sí misma, porque la palabra economía quiere decir en griego las normas de la casa. Claro. O economos son las normas de la casa. Entonces, las normas de la casa siempre tienen que apuntar a una vida mejor para todos los que habitan la casa. Y esa casa común que compartimos no es igualitaria, entonces no es una economía sana, es una economía perversa la que tenemos. Yo creo que, por eso vos fíjate, hay una cosa muy significativa.
entre el 26 y el 28 de febrero de marzo, el Papa Francisco había convocado un encuentro internacional en Asís para economistas de todo el mundo, para repensar la economía a escala humana, o sea, una economía humanitaria, como debe ser. Entonces, si se está peleando la economía con la salud, quiere decir que hay algo que no funciona. Claro. No era una economía que apuntaba a la salud, era una economía que apuntaba a los intereses. Sí, el lucro por el lucro sí. mismo, ¿no? Lamentablemente. ¿Cómo? El lucro por el lucro mismo, como se dice habitualmente. Claro, es un poco lo que decía antiguamente Monseñor Vicente Saspe, el obispo de Santa Fe. Dice, en la bolsa de la vida, cuando suben los intereses, bajan los valores. Entonces, esa ecuación es la que produce una dinámica económica inhumana, que es lo que tenemos. Entonces, si la economía apunta verdaderamente a la vida y al ser humano, entonces no hay una contradicción. Evidentemente que esta situación que va cerrando todas las posibilidades y que va parando la economía no es lo más saludable, porque tampoco una economía totalmente parada apunta al ser humano. Es decir, yo creo que es un momento de parar para empezar de otra manera y de una manera mejor. Mucho se habla por estas horas de nuevo orden mundial, ¿no? Sí. NOM, estas famosas siglas, o New Sí. World Order en inglés. ¿Existe esto o son teorías conspirativas, o es el ser humano que busca nuevos enemigos como para tener algo contra lo que combatir, al menos ideológicamente o mentalmente? Sí, la verdad que el nuevo orden mundial no tiene muy buena fama, digamos, porque va apuntando siempre al mundo de los intereses. Pero hay estudios y hay investigaciones interesantes. Basta, por ejemplo, referirse al artículo o a la publicación del Le Monde de Argentina de del mes de mayo, en donde allí se exponen distintos expositores, digamos, ya sea economistas, así, gente que está estudiando la temática y está viendo cómo se puede replantear la economía. Por ejemplo, vamos a poner un caso concreto, que sería la renta básica universal. Es una de las propuestas que en el mundo se viene discutiendo desde el año 89, la renta básica universal. De tal manera que algo parecido es lo que tenemos ahora de parte del Estado para con las personas que no pueden trabajar. Claro. O sea, hay que garantizar a la persona que no tiene ningún ingreso, un ingreso para que le permita sobrevivir y después, de alguna manera, poner la base para que la persona pueda desarrollarse en una economía distinta y más equitativa. Por eso la renta básica universal sería como una base de unificación, pero de ahí en más partir, digamos, a otro tipo de propuestas, como ser, por ejemplo, escuchándola a Alcira Argumedo en estos días, ella decía, por ejemplo, que una de las soluciones sería bajar las horas de trabajo, de tal manera que se pueda redistribuir la posibilidad de empleo para más trabajadores. Claro, y finalmente, en ese nuevo escenario que estás describiendo, ¿hay lugar para la fe? Porque hasta ahora hablamos de lo material, que está bueno, digamos, porque la necesidad básica deben estar cubiertas, pero sí. ¿Hay lugar para la fe, para la espiritualidad, o va a ser todo material, digamos? No, la espiritualidad es lo más necesario, es como la respiración. La espiritualidad es la respiración. Y la respiración del mundo y de los vínculos es el amor. Claro. Ese es el oxígeno que hace falta. O sea, la espiritualidad más que nunca será necesaria justamente para lograr un pie de igualdad y de equidad y hacer una economía al servicio verdaderamente de la vida y del ser humano. Muchas gracias por el contacto, Daniel. Con mucho gusto, Antonio. Gracias. Saludos a toda la audiencia. Adiós.